Señora representante Jennifer Arias, bienvenida a Protagonistas. Muy buenas noches, un saludo muy especial para ti y Miguel y por supuesto para todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora. Bueno, hace unos días teníamos a toda la bancada de oposición gritando, alegando, discutiendo, diciendo necesitamos la canasta básica ya, una renta básica ya. Pero en cuanto el señor presidente sacó la propuesta de reforma, todos salieron a correr a decir no se puede aprobar esto por nada del mundo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, Miguel, son varias cosas. Lo primero es que efectivamente la oposición y varios partidos han dicho, oiga, necesitamos en medio de esta crisis, para paliar la crisis, que haya más personas que reciban una renta básica. Hay muchas personas que quisieran trabajar, pero pues por razón de la crisis no hay suficiente empleo para todo el mundo y hay que darles un apoyo para poder sobrellevar esta crisis que estamos afrontando. También han dicho muchas veces las bancadas de oposición y muchas otras bancadas, oiga, necesitamos universidad pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Y también se ha dicho muchas veces que se necesita quitar las exenciones tributarias a muchas empresas que no la necesitan y muchos sectores que no la necesitan. Esto no es solamente de los congresistas, esto es de muchos sectores, además de la comisión especial que se conformó para revisar este tema. Y pues el presidente Duque, entendiendo las razones del Partido Centro Democrático, que fue además junto con el presidente quien arrancó con Ingreso Solidario y con el PAEF, entendió y dijo, hombre, políticamente es pues terrible a puertas de elecciones sacar una reforma de esta magnitud, pero yo tengo una responsabilidad con el país y nosotros como Centro Democrático tenemos una responsabilidad con el país y es necesario hacerlo porque si no, no tenemos cómo no solamente ampliarlo, sino sostenerlo. En ese entendido se presenta la reforma social sostenible y por supuesto los primeros que saltan son la oposición porque a ellos nada les sirve. A ellos todo les parece malo si no es una idea de ellos o si no es porque ellos lo están haciendo. Y desafortunadamente para ellos, pues el gobierno que ganó es el gobierno del presidente Iván Duque y adicionalmente a eso es la responsabilidad del gobierno pues presentar esto para apoyar a tantas personas que lo necesitan ante una crisis. La economía venía creciendo a marzo de 2020 al 4%, es decir que el país iba bien. Iba creciendo, íbamos generando empleo, iba mejorando. Nosotros hicimos una ley de financiamiento en el 2019, finalizando 2019, que hizo un montón de ajustes para beneficiar y para generar empleo que se estaba viendo arrancando en 2020. Desafortunadamente llega una pandemia planetaria, una pandemia que nadie estaba esperando, una pandemia que es tan grave como la Segunda Guerra Mundial. Y en ese entendido, pues tenemos que tomar algunas decisiones que políticamente no son las mejores, pero que sí son las más responsables con el país. Y antes de nada, de estar pensando en los votos, uno tiene que pensar en el país y en los ciudadanos. Porque claro, es muy fácil salir a decir, no hay que hacerlo, porque estamos a puertas de una elección, pero lo responsable con el país es efectivamente hacer una reforma social que nos permita quitarle a los que más tienen para apoyar a los que más necesitan. Cuando uno hace las cuentas de las comisiones que tendrán que revisar este primer paso para quienes son nuevos un poquito en este tema de las leyes, para este tipo de reformas a veces se necesitan 2 vueltas enteras y eso implica pues muchísimo tiempo si se trabaja lentamente. Aquí se plantea que tendrían que trabajar 2 comisiones conjuntas, pero cuando uno hace cuentas de esas comisiones, el partido de gobierno sería minoría y existe un muy grande riesgo de que no puedan lograr siquiera pasar en el primer debate. ¿Cómo van a hacer ustedes para lograr hacer eso? Porque si la cosa no funciona, van a decir el partido de gobierno es el culpable. Bueno, yo entiendo que hay que dar primero el debate, hay que decir de parte de los partidos qué no les gusta, qué no debería estar, qué es lo que hay que sacar. Y en el caso de que no pasara la reforma, pues serán los partidos que la voten en contra los que le expliquen a partir de junio a los colombianos que no van a recibir ingreso solidario, que no van a recibir devolución del IVA, que no van a recibir, por ejemplo, los empresarios de micro y medianas empresas, la subsidio a la nómina, que es el PAEF, tendrán que explicarle a los colombianos por qué razón no se disentaron a buscar una solución conciliada de los puntos que no les gustan y prefirieron hundirla, pensando muchas veces en los votos afuera,
que ayudarle a los colombianos con esto. Tendrán que decirle a los jóvenes por qué razón no estudiaron y no hicieron los ajustes necesarios para que pudieran tener universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Y tendrán que explicarle a los colombianos por qué razón no buscaron un acuerdo conciliado, por supuesto, con todas las bancadas para lograr que se mantengan las ayudas que se están entregando a los colombianos. Eso tendrán que explicarlo más adelante las bancadas. Seguramente va a ser muy fácil decir no estábamos de acuerdo con el IVA a los estratos 4. Estamos de acuerdo, nosotros tampoco estamos de acuerdo, pero es que eso se puede quitar en el proyecto. Es que el gobierno entrega una reforma y nosotros debatimos y sacamos lo que querramos sacar. Pero si ni siquiera para eso damos, pues la verdad tendrán que explicarle a los colombianos por qué razón perjudicaron a 4 millones de personas que reciben la devolución del IVA, a 4 millones de familias que reciben ingreso solidario, a 4 millones de colombianos que están manteniendo su empleo gracias al PAEF, y tendrá que explicarle a todos los jóvenes del estrato 1, 2 y 3 por qué no quisieron que hubiese universidad pública gratuita en los estratos 1, 2 y 3. Yo confío, sin embargo, en mis compañeros. Sé que ellos van a estudiar juiciosamente la reforma y sé que vamos a poder lograr un consenso conciliado para poder lograr que estos programas tan importantes se mantengan, reduciendo algunas cosas que definitivamente no estén de acuerdo. Por ejemplo, el tema del IVA para el estrato 4, pues por supuesto nosotros tampoco estamos de acuerdo y lo dijimos hay que sacar esto y lo hemos dicho públicamente. Por ejemplo, hay que revisar desde qué momento se empieza a pagar renta, no a declarar, sino a pagar, porque es diferente declarar que pagar. Por ejemplo, tendremos que revisar cuál es esa base inferior para empezar. Eso tendremos que revisarlo. Nosotros desde el Centro Democrático hemos propuesto incluso que no se le quite la exención tributaria que tiene el sector agropecuario. Eso también es un debate que se tiene que dar. Entonces, yo creo que lo que he visto en el Congreso en este tiempo, si bien muchas veces arrancan diciendo que no, sí termina pasando que en atención a conciliar, a buscar acuerdos, pero sobre todo buscar lo mejor para el país, pues podamos lograr las mayorías que se necesitan para que avance el proyecto modificado. El gobierno dijo, esta es mi propuesta, el Congreso dice, listo, pero la vamos a cambiar en este sentido. Y es lo que siempre pasa, esa es la razón de ser del Congreso. Ahí uno mira como un juego de cartas, entonces yo hago la apariencia de que tengo un excelente juego para que los otros pues también vayan retando, de lo que uno entiende con ese trabajo que hace el ministro. Hemos estado en varios foros, todos estos 15 días hemos estado en foros de la ANIF, de diferentes instituciones financieras y demás analizando, y pues llegó a la memoria que el presidente Uribe trató de hacer una reforma para reducir el Congreso, que sería uno de los elementos a tener en cuenta en este asunto. Pero eso lo dejaron amarrado con el acuerdo de paz, de manera que unas curules no se puedan quitar. Reducir el Congreso en 100 personas no convertiría a la oposición en mayoría en un momento, porque no podrían quitar esas curules que se dejaron por acuerdo de paz. Bueno, nosotros consideramos que de las 272 curules que hay hoy en el Congreso, quitar 100 es tener 172. Y por supuesto la bancada de las FARC, que ahora se llaman comunes, pero siguen siendo las FARC, sería un 10%, bueno, mentiras, un 5% pues del Congreso. Sin embargo, pues eso es menor o ínfimo cuando se piensa en el ahorro económico que va a tener el país si se reduce el Congreso. Nosotros hemos intentado varias veces, incluso el presidente Uribe lo intentó en el referendo cuando era presidente, lo hemos intentado varias veces, no ha sido posible. Y pues seguimos intentándolo. Nosotros presentamos un proyecto el año pasado en ese sentido y bueno, vamos a seguirlo intentando porque pues por supuesto en la situación en la que estamos pues sería lo ideal que fueran menos congresistas los que estuvieran en el Congreso y pues digamos el planteamiento además es que haya una mayor representación de algunas regiones que no tienen por ejemplo senadores. Nuestro territorio, la Amazonía, tiene 2 senadores. Y pues si uno pudiera hacer unas especies de senados regionales, podríamos tener una mayor representación que a veces nos hace falta, ¿no? Entonces, por esa razón consideramos que es importante la reducción del Congreso y seguiremos en esa batalla hasta que pues podamos lograrlo. Han tratado siempre de entrar a cambiar las reglas de con las pensiones. Recordamos, o bueno, recuerdo yo, usted es muy joven todavía, que estando Samper en el gobierno,
le dio una palomita a Carlos Lemos Simons para que se pensionara de por vida como sueldo de presidente, simplemente con un mes que estuvo de ministro. Se ha tratado de hacer ese cambio de limitación de pensiones mediante referendo, tampoco se logró. Aquí tendría que hacerse un cambio de estos, pero quienes tienen que tomar la decisión son quienes se ven beneficiados con esas pensiones. Y ellos manejan las redes, los medios de comunicación. ¿Cómo van a ver ustedes para que la gente se entere a tiempo de que con 20 salarios mínimos puede vivir un congresista? Yo creo que es muy importante aclarar varias cosas. Se han dicho muchas mentiras sobre esta reforma social sostenible. La primera que se ha dicho es que se van a grabar las pensiones desde 4 millones. Eso no es real. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿O qué se busca inicialmente? Hoy hay unas pensiones que son subsidiadas. Es decir, que una persona que se gana, por ejemplo, 14 millones, está subsidiada casi en 7 millones. Es decir, que nosotros los colombianos, ese colombiano de a pie, ese que no se va a poder pensionar probablemente, está subsidiando a uno que tiene una pensión de 7 millones y que no paga ningún tipo de impuestos o paga un impuesto muy pequeño. Lo que nosotros estamos diciendo es, oiga, este señor, el Estado lo está subsidiando en casi 7 millones, pues lo que necesitamos es que pague más porque somos nosotros los que finalmente lo estamos subsidiando. Eso es una cosa que a mi parecer es muy lógica, es una cosa que además nos genera una reducción en esa brecha tan grande que tenemos en la redistribución del ingreso en nuestro país. Entonces, pues por supuesto lo que creemos y lo que consideramos es que una persona que se gana 14 millones en una pensión y 7 millones de esos 14 están subsidiados, pues puede pagar más impuestos. Yo creo que eso es clarísimo. Ahora, la propuesta que hace el gobierno es arranquemos desde 7 millones. Nosotros decimos 7 millones es muy abajo. ¿Por qué es muy abajo? Porque ese pensionado puede tener hijos en la universidad y puede ser 2 hijos y pues obviamente con todas las retenciones y con todos los impuestos que paga, pues termina siendo pequeño para poder costear, por ejemplo, la educación de sus hijos, enfermedades y demás. Entonces nosotros lo que hemos dicho es aumenten ese rango, aumenten ese valor a personas que ganan 14 millones, manteniendo las exenciones que ya hay hoy de impuestos, por ejemplo, a las fuerzas militares, a los que están pensionados de las fuerzas militares y de policía. Ellos hoy no pagan, digamos, impuestos y la idea es que se mantengan sin pagar impuestos, al igual que el magisterio y los profesores. Entonces, claramente sí creemos que por justicia social los que ganan y que están subsidiados además por nosotros, pues deberían pagar más impuestos y esa es la propuesta. La propuesta dice que hay que declarar renta. Para el año siguiente, la declaración de renta sería de 4 millones 100 y después sería de 2 millones y medio. Entonces uno dice, para el año siguiente estamos hablando casi que de 2 salarios mínimos, así como va la situación en este momento. Esa declaración de renta implicaría exactamente ¿qué en el tema tributario? Lo primero es que yo quisiera hacer aquí una mención y lo voy a abrir y me disculpan que vea acá el celular porque para no hacer precisión en los datos. Lo primero es que el que uno declare no significa que vaya a pagar, ¿sí? Colombia debe ir migrando a la formalidad. Entonces uno puede pagar, uno puede declarar la renta, me gané X cantidad de plata en el año, pero no pagar nada. Y lo que nosotros buscamos es que esos sueldos que no son altos, una persona que se gana 2 millones y medio no es un sueldo de ninguna manera alto, no tenga que pagar, es declarar. Claro, yo entiendo que mucha gente dice, no, pero es que yo no quiero, es que a mí me da susto, es que la DIAN después me va a perseguir, es que eso es muy difícil, entonces me toca ahora pagar un contador. No, lo que se busca es que se empiece un proceso, digamos, pues lento de formalización y eso además le sirve a la gente, porque cuando uno va a pedir un crédito, le dicen, ¿usted declara renta? No. En cambio, si usted le dice sí, usted manda la declaración de renta y eso le ayuda para su crédito. Por ejemplo, para los créditos de vivienda, para cualquier crédito que usted necesite. Entonces, la declaración de renta entiendo que genera algo de temor y sobre todo en el proceso de decir, no, me tocaron un contador y cuánto me cobra un contador. No, la DIAN ya hoy está mandando unas declaraciones presuntivas. ¿Esto qué significa? Oiga, según mi información, usted tiene esto, dígame si sí o si no, y pues usted paga o no paga. Y eso está funcionando. Entonces, pues lo primero es aclarar que declarar es una cosa y pagar renta es absolutamente diferente. Nosotros, y la propuesta es que a partir de 4 millones 100 es que se declare y se pague. Y una persona que está en ese rango
entre los 50 salarios, digamos, los 50 millones al año y los 60 millones al año pague el 10% anual. ¿Esto qué significa? Vámonos a la cuota de arriba, 60 millones. Primero, no se cuenta sobre esos 60, ¿no? Entonces, es que si yo me gané al año mis de 6 millones, entonces me toca ya pagar. No, porque se descuentan muchas cosas. ¿Qué se descuenta? Todo lo que tiene que ver con seguridad social. Entonces, usted primero descuenta eso y después sí dice, mi ingreso bruto es tal. ¿Sí? Entonces no es tampoco tan así como que entonces si yo me gano 6 millones ya me tocó, no, porque usted si tiene un crédito hipotecario se descuenta, si paga prepagada se descuenta, si tiene unas condiciones AFC se descuenta. Entonces, si la persona se gana en bruto, pues el neto, el que no es, el que ya se descontó todo, 60 millones al año, tiene que pagar el 10%, eso son 600,000 pesos al año, y eso que es un poquito menos de 60,000 pesos al mes. Yo creo que no es una cosa realmente tan loca, tan grande, y que una persona que más o menos está en promedio más o menos como 7 millones al mes, pues puede hacerlo. Y no es una cosa desaforada. ¿Qué vamos a hacer? Paulatinamente vamos a ir bajando el valor de declarar y paulatinamente se va a ir subiendo el valor para poder pagar. Pero esta tiene una razón de ser. ¿Por qué hacemos esto? En Colombia la declaración de renta es un pago que se hace como una curva así exponencial. Acá están los que más ganan, acá están los que menos ganan. Si uno empieza desde más abajo a declarar, empieza a subir más empinada la curva, lo que traduce es que la persona que más gana va a pagar muchísimo más. Los cálculos, por ejemplo, que nosotros tenemos es que un congresista va a pagar cerca del 40-45% de su salario en impuestos. Es decir, que casi la mitad del salario se va a ir en impuestos. ¿Por qué? Porque está la renta, está el impuesto solidario, está el impuesto al patrimonio, está, y esto termina siendo que nosotros básicamente pagaríamos casi la mitad del salario en impuestos, y que eso compense pues los que no van a pagar y ayude a aumentar el recaudo. No solamente, por supuesto, los congresistas, los ministros, los altos funcionarios, las personas naturales que tienen una renta y que deberían pues ayudar también, porque esto es una reforma que lo que busca es la solidaridad. Obviamente esto tampoco va a ser a 10 años, a 20 años, no, es mientras paliamos la crisis que estamos atravesando. Entonces, esa es, digamos, como la propuesta. Regáleme ahí, porque me quedó una duda. Me dice usted que el 10%, que si ganan 6 millones, el 10%. Pero si es 10% serían 600,000 pesos que estaría pagando mensual. O ese ya le hago la cuenta para que la tenga súper clara. Son 600,000 pesos, es el 1% en realidad, 600,000 pesos del salario, digamos, de los 60 millones, y eso son 60,000 pesos más o menos mensuales. Exacto, ya, no es que me quedó la duda porque yo de 10% serían 600, y claro. Mensual. Sí, claro que sí. Bueno, al lado de que están haciendo estos anuncios, hoy sale por medios nacionales que se aprobó una prima especial para la rama judicial. Magistrados y algunos personajes de alto nivel de la rama judicial estarían recibiendo una prima que suma para su salario, que es bastante grande, y dice uno, bueno, pero si estamos en restricción, ¿por qué tenemos que dar primas adicionales y ahorita casi que las cosas deberían haber bajado? Está la gente trabajando en sus casas, están cambiando muchas las condiciones. ¿Cómo explicarle uno al grueso de la población que estamos pidiendo ajustes, pero a la vez le estamos dando a algunos el 80% y más en primas? Bueno, hay varias cosas que quisiera mencionar. Hay temas que son legales y que al presidente y al gobierno le toca hacerlo porque están establecidos en la ley. Este decreto que se expide es en cumplimiento, y se los voy a leer, el artículo 14 de la ley cuarta de 1992, que le ordena al gobierno nacional establecer una prima no inferior al 30 ni superior al 60 del salario básico para los magistrados de todos los tribunales, y esto a partir del 1 de enero del 93. Quiere decir que él debe dar cumplimiento a un tema legal. Si no lo hace, pues estaría cometiendo una ilegalidad y pues además un prevaricato y un montón de delitos que no puede hacer. Él debe cumplir la ley. Sin embargo, además el gobierno nacional había durante el año pasado, en la época que estuvimos en
en esta emergencia decretada por el gobierno dijo, oiga, no les voy a pagar prima, oiga, les voy a aumentar, les voy a cobrar un impuesto a todos, los que ganan más de 10 millones, y porque necesito plata para esto. Recuerden ustedes que el Consejo de Estado, y por supuesto esto le quitaba la prima a todo el mundo, incluyendo a los magistrados. El Consejo de Estado, recuerden ustedes que declaró inexequible estos decretos, porque son decretos, digamos, con fuerza de ley por ser una emergencia decretada por el gobierno. Entonces, el gobierno saca esto, que además era lo lógico, y lo que termina ocurriendo es que el Consejo de Estado dice, no señores, eso no se puede hacer, qué pena, eso es inexequible, páguele a todo el mundo. Y termina que tiene que pagarle a todo el mundo y cumplir lo que está estipulado en la ley. El presidente no puede aplazar una decisión que tiene que tomar por un tema legal, y es importante el presidente está cumpliendo la ley y a él le toca cumplir la ley. Tiene que dar ejemplo. ¿Que no nos gusta? No nos gusta. Que debieron haber declarado exequible el Consejo de Estado los decretos en los que se les quitaban estas garantías. Sí, debió haber sido, pero pues cosas que no están en manos ni del Congreso ni del gobierno, sino en el Consejo de Estado, que además, por ejemplo, nosotros le propusimos desde el Centro Democrático al gobierno un impuesto solidario, que era el 10% del salario de quienes ganaran más de 10 millones. Y uno que iba a opcionar, y eso iba subiendo, ¿no? Entonces, si ganaban, por ejemplo, a los congresistas nos tocaba pagar 20% del salario, que además efectivamente lo pagamos. Y el Consejo de Estado dijo que no. Entonces, pues lo que terminó pasando es que si bien el gobierno tenía la voluntad, pues el Consejo de Estado dijo que no, y así terminó siendo que no pudimos hacerlo. Pero es que inevitable, porque es que el sueldo de las demás ramas depende del sueldo de ustedes. Entonces, si a ustedes se les baja, ellos van a bajar. Vamos a puntos concretos. Me parece un error grandísimo haber metido el tema de los alimentos ahí, porque eso iba a generar una tensión grandísima y sabemos que los congresistas no le iban a dar la mano. Finalmente, los alimentos, desde el principio ya se está diciendo, no van a quedar grabados con IVA, van a quedar exentos. Exactamente cuál es el juego que pone, digamos, molestos a los gremios de avicultores, de porcicultores y demás. ¿Qué es lo que hace que ellos se molesten a pesar de que se diga que no van a quedar grabados? Bueno, lo primero es que, y quiero hacer una diferenciación, aquí hay una mala información de que se van a grabar los alimentos. No se están grabando los alimentos. El gobierno no presentó una reforma que grave los alimentos. Es decir, ningún alimento, por ejemplo, el huevo, el pan, la leche, el pollo, la carne, el cerdo, el maíz, ninguno estaría en la propuesta del gobierno, no está ninguno grabado. ¿Qué dijo el gobierno? Le voy a quitar a todos los sectores las exenciones tributarias. ¿Qué tienen los sectores hoy? Ellos no están excluidos de pagar el IVA. ¿Qué quiere decir? Que es que no les toque pagar. No, ellos están exentos, que es distinto. Exento y excluido es distinto. Entonces, hoy muchos sectores, el sector, por ejemplo, turístico, el sector de construcción, por ejemplo, de vivienda de interés social, los lotes no pagan ningún tipo de impuesto. Por ejemplo, el sector de producción de alimentos no paga impuestos. Están exentos del pago del IVA. Esto quiere decir que ellos tienen que, digamos, decirle a la DIAN, mire, en IVA me tocaría pagar esto, y la DIAN le dice, listo, no lo pague. ¿Sí? O sea, ellos generan el IVA, pero no lo pagan. Eso es lo que está pasando hoy. El gobierno dice, vamos a quitarle a todos los sectores, y eso incluyó al sector agropecuario. Pero es distinto a que vaya a tener el alimento final un IVA. Eso no es cierto, porque eso no está. Hay alimentos que hoy lo tienen, alimentos que no, y se va a quedar como está. Lo que nosotros desde el Centro Democrático le hemos dicho al gobierno es, si usted hace esto, puede haber un aumento en los precios de los alimentos. No porque directamente lo estemos subiendo, sino porque al encarecérsele de pronto la producción de alimentos, pues terminan cobrándoselo al consumidor final. El gobierno que no únicos que ellos tienen, que dicen no se va a subir el precio de los alimentos. Sin embargo, nosotros hemos insistido en nuestra propuesta, y que además es una propuesta que ha hecho ya varios partidos, y es no le quiten esa exención al agro, quítensela a todos los demás, dejen quieto al agro para no arriesgarnos a que se vayan a subir. Eso no significa que necesariamente se vayan a subir y que el gobierno lo metió sabiendo que se iba a subir. No, ellos tienen unos cálculos que dicen no se van a subir,
Pero, sin embargo, pues nosotros le dijimos no lo haga para evitar, porque finalmente hoy la preocupación mayor que tenemos es que hay mucha gente que no tiene sino para comer una vez al día. Y si se suben los alimentos, pues puede pasar que terminen no teniendo ni siquiera para comer una vez al día. Entonces, esa es la razón de por qué razón lo presentaron, porque estaban quitándoselo a todo el mundo. Y pues obviamente el gobierno ha entendido que es un tema complicado y que hay que revisarlo, y serán igual, como siempre lo he dicho, los congresistas los que decidan qué quitan y qué no quitan, porque en el punto en el que ya estamos, está en manos es de los congresistas lo que va y lo que ya el gobierno no, digamos, el gobierno puede decir no estoy de acuerdo, pero pues finalmente los que deciden son los congresistas, y yo sí creo que nosotros debemos es dar el debate y decir esto no nos gusta, saquémoslo, o esto nos gusta, o tenemos otra idea. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto, y de pronto no sea muy popular en algunas partes, pero nosotros hemos propuesto, por ejemplo, aumentarle el impuesto a la cerveza, ¿sí? Es decir, pues eso es casi que una cosa suntuosa y que finalmente afecta a un sector, pero genera muchísimos ingresos para el país. Ese tipo como de propuestas hemos hecho para compensar el que el IVA, el que no estén, en que digamos ya no se tendría la situación con el sector agropecuario. Gasolina, planteamos nosotros desde hace mucho tiempo que debería haberse eliminado la sobretasa. Sobretasa del 25% hace que la gasolina esté cercana a 10.000 pesos cuando debería estar a 7.000, porque esa sobretasa finalmente no se ve. Se planteó para arreglar vías, pero tenemos que pagar peajes. Entonces, si no hay obras, pues tampoco debería existir. ¿Sería factible de pronto hacer ese cambio, quitar la sobretasa del 25 y dejar un IVA del 19 que se pueda administrar desde el gobierno nacional? Varias cosas respecto al tema. Lo primero es que la sobretasa beneficia a los municipios y a las gobernaciones. En los municipios, por ejemplo, para arreglar vías dentro de la ciudad, para mejoramiento de la malla vial del sector urbano y el sector rural de la ciudad. Que si los alcaldes y los gobernadores no lo están utilizando de una manera apropiada, pues eso ya es otro debate, ¿sí? Pero hay muchos casos en que sí se utiliza de manera apropiada y que efectivamente se ve el de impuesto se ve reflejado en las vías, ¿sí? Hay muchos casos en que sí. El tema de los peajes es que esas son vías nacionales, no son vías, digamos, de los municipios y las gobernaciones, y por tanto no tienen una forma de ser intervenidas con esta sobretasa, porque esta sobretasa es en responsabilidad y para los municipios y para las gobernaciones. Entonces, en ese entendido, lo de los peajes es digamos, una discusión totalmente aparte, y yo personalmente creo que sí, en muchos casos se ha visto la importancia de tener esa sobretasa para los municipios y para las gobernaciones. Claro, hay que buscar es que la inviertan en las vías, que se vean, pero creo que si terminamos quitando ese recurso, lo que va a terminar pasando es que esa va a ser la excusa para no invertir, y no podemos generar esa excusa. Viene un asunto que nos llena a todos de miedo, es los servicios públicos. Trata uno de comprar una casita más o menos decente, viene el IGAC y le dice, no, es que usted ahora es estrato 4, porque a ellos les pareció, porque finalmente uno se puede mirar y las condiciones frente al mundo entero es que el estrato aquí 4 viene siendo estrato 1 en cualquier otro lugar de nuestro planeta, pero ellos dicen estrato 4, ahora dicen tendrán un gravamen adicional esos servicios públicos. Ya se está subsidiando a los estratos 1, 2 y 3 desde los estratos 4, 5 y 6. Si le suben ese 19%, pues finalmente queda tan ahorcada la gente que no puede pagar sus casas, y aumentamos la cantidad de pobres y desaparecemos la clase media. ¿Qué va a pasar con esos gravámenes a los servicios públicos? Bueno, aquí hay que mencionar varias cosas. La primera es que ¿qué hizo el gobierno? Dijo vamos a cobrarle IVA a los estratos 4, 5 y 6. Entonces, lo primero es que no hay IVA para los estratos inferiores al 4, porque se ha dicho es que nos van a cobrar a todos IVA. Eso no es cierto. Lo segundo es que se ha dicho que se va a subir todos los subsidios, todos los
servicios públicos, no porque no todos son servicios públicos básicos, que son los que nosotros podemos tocar. Y por ejemplo, se ha dicho es que no, le van a subir el IVA al celular, ¿qué cosa? Ahora me va a tocar pagar más. No es cierto, ya hoy tiene IVA. No, eso no cambia, porque es que eso es la telefonía que es móvil, pues no tiene estrato, porque pues es que pues usted no sabe dónde vive la persona. Yo puedo poner una dirección del estrato 1 y pues, vivir en estrato 10. Eso no es, digamos, y por esa razón no hay forma de que haya un subsidio a eso distinto a lo que hizo el gobierno el año pasado. Entonces, lo primero es que no es para todos los servicios públicos, que es mentira que se haya, por ejemplo, se le va a subir el celular. No es cierto, porque ya hoy, si no lo sabía, ya lo sabe, ya no todos pagamos IVA por el celular. Eso primero. Segundo, se planteó para los estratos 4, 5 y 6 el IVA. ¿Por qué razón? Porque pues lo que se piensa es que por lo menos el 5 y el 6 tiene forma de soportar un poquito más para ayudarle a los 1, 2 y 3. Y quedó en el sándwich el estrato 4. ¿Qué propusimos nosotros? Que no se cobre IVA al estrato 4. Eso es importante, es clave. No le afecta sino al estrato 4, que en cada región de nuestro país es distinto. Villavicencio, por ejemplo, creo que no tiene ni siquiera estrato 6. Entonces, pues, tendríamos casi todo el mundo en estrato 4. Entonces, sería muy grave para Villavicencio. Entonces, por eso hemos pedido, le hemos dicho, no al estrato 4. Y incluso lo que dijimos fue, no le cobre IVA a nadie, ¿sí? Mantenga la compensación como está y no le cobre IVA al estrato 4. Eso es lo que hemos dicho y creo que además es una solicitud de casi todas las bancadas. Y supongo yo que eso, por supuesto, en una discusión en el Congreso se va a quitar. Bueno, las encuestas. Empiezan este tipo de cosas y empiezan las encuestadoras a trabajar juiciosamente para manejar las decisiones del Congreso. Si usted mira, me imagino que hoy la está odiando medio electorado del que la acompañó, porque las encuestas tienen su efecto y digamos que con eso es que casi que tratan de apretarlos a ustedes. Son varias... perdón. Sí, pero cuando uno mira la encuesta frente a la realidad que viene, ¿usted cómo se ve? O sea, ¿usted cree que van a lograr explicarle a la gente las bondades desde el punto de vista suyo frente a las salvajadas que plantea el grupo de oposición? Ellos dicen que van a acabarnos, que se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ganar finalmente en esas encuestas y en los votos para el 2022? Yo quiero referir ahí varias cosas. Por supuesto, a quienes hemos hablado sobre la reforma con claridad, con argumentos, diciendo nuestra opinión, pues los que quieren hacerse famosos o conseguir votos o ganar electorado a costillas de nosotros, pues salen a atacarnos. Por supuesto, he recibido muchos ataques. Sin embargo, a mí me enseñaron que uno tiene que ser ante todo responsable. Es decir, puede que a muchas personas no les hayamos podido explicar bien el tema y puede que haya mucha desinformación y que muchas veces la gente solo se informa por redes sociales como Facebook, que dicen muchas mentiras, o por WhatsApp que mandan videos que no son ciertos. Y en ese entendido, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un video de un señor que su papá quiere ser candidato al Congreso y decía que iban a cobrarle las pensiones a las pensiones de los policías y de los soldados retirados. Yo decía, pero es absurdo, es que eso está en la ley, eso no lo podemos hacer, eso está arreglado que no puede cobrársele un impuesto. Pero estaba mintiéndole a la gente porque está buscando sus votos. Entonces, por supuesto, nos genera un desgaste, eso es algo que es normal, pero yo no tengo hijos, pero el día que tenga hijos, prefiero decirle a mis hijos que yo fui responsable con el país, que decirles que yo fui irresponsable con el país por los votos. Yo creo que eso es un tema de responsabilidad con el país. Y en ese entendido, yo daré esta batalla porque estoy convencida que necesitamos el PAEF, que necesitamos ingreso solidario, que necesitamos familias en acción, que necesitamos jóvenes en acción. Necesitamos universidad como los que les he mencionado, la reforma social sostenible. ¿Cuáles? No IVA para el sector agropecuario, no revisar el tema de la renta para que empiece más arriba y si es necesario que se le suba el impuesto a los demás arriba, pues que se le suba. Esa es mi propuesta y yo que invito a la ciudadanía, informen, lean la propuesta
léanla del papel, no la lean, son 110 páginas la reforma. Léanla del papel. Si tienen alguna sugerencia, díganosla. Oiga, mire, ustedes no han tenido en cuenta esto, párenle bolas, ¿por qué no le propongo esto? Me han llegado varios documentos así, en un tema constructivo. Aquellos que están utilizando esto para hacer campaña, a mí lo primero es que, pues hombre, si me atacan de esa manera porque necesitan pues hacer campaña, es porque me ven como una rival fuerte, supongo, pues porque si no nadie diría nada. Y en ese entendido lo que le digo a aquellos que critican es cuáles son sus propuestas, más allá de criticar, más allá de querer dañar, más allá de los insultos. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas de aquellos que salen a las redes a decir, mire, por esta no vayan a votar porque son candidatos o son precandidatos? Mire, por esta no voto porque apoyó la tributaria. ¿Cuáles son las propuestas de ellos? Si fueran congresistas, ¿qué dirían en el Congreso? A mí, no, yo solo le temo a una cosa y es a Dios. Y le temo de desilusionarlo, no porque me vaya a hacer algo. Le tengo temor a no cumplir las expectativas de Dios. Y en ese entendido yo trabajo por el bien de los ciudadanos, así en este momento no se vea de esa manera. Y así tal vez no me lo reconozcan, porque al final yo actúo de acuerdo a mis principios. Y mis principios son, primero, la responsabilidad con el país que las elecciones. Bueno, ¿Qué pueda pasar en las elecciones? Pues en las elecciones no sé qué pueda pasar. Estamos muy lejos. Todavía falta demasiado. Todas las elecciones, cuando hacen encuestas arrancando, más o menos por esta época, todas las encuestadoras se han equivocado y gana otro. Entonces, nosotros hacemos lo que es responsable con el país y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, uno va a cambiar el discurso a la gente. Están todos fregados, sale un líder diciendo voy a defenderlos y cuando llega cambia el discurso. En el caso de que estamos viviendo, muchísimas personas hace unos años no tenían un Familias en Acción, no tenían un Sisbén, pero encuentro yo dos cosas. ¿Es egoísmo de esas personas para no dejar que otras personas disfruten de esos beneficios? ¿O qué es lo que sucede ahí? Porque uno ve muchas personas que están siendo beneficiadas, histéricas en las redes, atacando la posibilidad de que se amplíe a otras personas estos beneficios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que hay mucha desinformación, primero, es importante mencionarlo, que no se informan con lo oficial. No me crean a mí, no le crean al otro, simplemente cojan el texto de la reforma y ahí les pueden explicar muchas cosas que no la ven en Facebook. Pero además creo que no han entendido que es que la situación es tan grave que es que lo que puede terminar pasando no es que no ampliemos, sino que se acabe. Eso es lo que creo que todavía no han entendido. Y creo que muchos de los que se están oponiendo a la reforma no han entendido que es que lo que puede pasar es que no haya ningún tipo de subsidio porque no tenemos plata para hacerlo. Entonces, pues a mí me da risa porque está recibiendo un subsidio, pero no quiere que otros reciban, pero lo que no se ha dado cuenta es que puede que se quede sin subsidio porque, repito, estamos en una pandemia mundial. Una pandemia que le costó al gobierno nacional 60 billones que no tenía. Es como si usted para el año tiene 10 millones y le toca pagar 5. Porque le tocó y se quedó con 5 para el daño. Y usted se quedó en un hueco y usted dice, ¿ahora qué voy a hacer? Exactamente lo mismo pasa. Entonces, lo que pasa es que aquellos líderes están diciendo, oh, es que es el colmo, que lo vayan a votar y no voten por esos. Yo digo, primero, ¿cuál es la propuesta? Y segundo, o sea, esos líderes quieren que los demás se queden sin subsidios, asumo yo, porque lo que va a terminar pasando es que no hay plata. ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia y nos tenemos que gastar la plata. Pero adicionalmente entonces dicen, ay, pues claro, recorten los congresistas. El Centro Democrático lo ha propuesto, no ha podido, pero nosotros no podemos recortarlo sin una reforma constitucional que se demora por ahí 2 años en salir y al Congreso le queda 1 año y medio. Primero. Segundo, recorten el Estado. Terminen todas esas agencias, corten a todo el mundo. ¿Es cierto? Pues las agencias que crearon en el gobierno anterior, empezando por ejemplo por la JEP, que le vale al Estado más o menos 120 billones al año. Pues yo digo, sí, a mí pues me parecería que la JEP, pues no necesitamos la JEP que vayan a la justicia ordinaria, no la necesitamos. Sin embargo, eso está escrito en un acuerdo que nosotros nos toca cumplir, así no nos guste. ¿Por qué? Porque está así escrito y es una ley.
y pues modificar los acuerdos sí pues es la cosa más difícil del mundo, entonces pues, no podemos hacerlo tampoco. Ese tema de gasto constitucional, pensiones y demás, ¿cuánto se come del presupuesto de eso en este momento? Sabemos que tenemos que pagarle a los pensionados de las fuerzas militares, a los maestros, al equipo médico. Ese presupuesto, ¿qué tan fuerte es frente a lo que se está necesitando? Lo que pasa es que esa comparación no es la que yo haría. ¿Por qué razón? Porque es que el Estado necesita plata para operar, porque si no, no opera. Entonces no hay salud, no hay servicios públicos, no hay educación, no hay universidad, no hay colegios, no hay absolutamente nada. Entonces digamos que pues uno podría decir, no, es el 10% del PIB o el 10% del presupuesto, que no tengo la cifra exacta, pero digamos que fuera el 10%. Entonces uno dice, no, eso es un escándalo. Claro, pero ¿y entonces cómo opera el Estado? El Estado tiene que seguir operando. Pero entonces me dicen, saque a todo el mundo, eso corte agencias. Yo le digo, sí, yo quisiera acabar la JEP porque es un gasto innecesario de plata y hay justicia ordinaria que los puede recibir. ¿Qué es lo que sucede? Primero que tenemos una restricción legal, constitucional, que no nos lo permite. Pero adicionalmente a eso, y es una reflexión que muy pocas personas hacen. Primero, esa plata de ahorro es insuficiente para lo que se necesita, no nos alcanza. Y segundo, y muy importante además mencionar, es que lo que necesitamos hoy es liquidez. Y lo que pasa cuando uno despide a la gente es que tiene que pagarle para poderla sacar. Entonces digamos que yo quisiera acabar con 3 agencias, ¿cierto? Entonces me toca votar 4.000 personas, digamos, no sabría la cifra, pero digamos 4.000 personas. ¿Al Estado cuánto le vale votar a 4.000 personas? ¿Cuánto le vale en el despido, en el arreglo, en la liquidación, en la no sé qué, en las y demás y en todos los temas legales que tenemos? Y eso si da como los de Foncolpuertos, pues las cifras se unos vueltos altos, imagínese. Y entonces, primero le toca pagar ya, porque eso no espera. Eso es, usted me votó, me paga ya, ¿cierto? Y segundo, pues vamos a generar además 4.000 personas más sin empleo, 4.000 familias más que no van a tener con qué comer, porque no hay una compensación de empleo al otro lado. Entonces, cuando a mí me dicen, vote a todo el mundo, digo, pues hombre, sí. Pero ¿y cómo hago si es que no tengo la forma para que no le cueste al Estado? Ah, no, bájele los sueldos. Sí, eso puede ser otra opción. Legalmente en Colombia, nuestras leyes dicen que uno no le puede desmejorar el salario a nadie. Y si usted se lo desmejora, tenga su multa y pague una multa. ¿Por qué? Porque no se puede, es ilegal. Entonces, yo digo, sí, ¿cómo lo hacemos? No hay plata para pagarle, para sacarlos. Generamos desempleo y adicionalmente a eso, vamos a generar una situación crítica en las finanzas del Estado. ¿Cuál es la propuesta que se hizo? Listo, no las podemos votar. Ah, bueno, y adicionalmente eso no puede estar en la tributaria, ¿no? O en la reforma social sostenible, eso no se puede meter ahí. Para uno poder modificar el Estado, tiene que ser una ley aparte o darle al presidente Duque las funciones para poderlo hacer. Nosotros lo intentamos hacer en el Plan Nacional de Desarrollo cuando estábamos bollante y había plata para poder hacer esos cambios y el Congreso no lo borró, no lo mochó, no lo eliminó y no nos lo dejó pasar. Entonces, en ese entendido, cuando uno piensa en eso, pues le sale más caro el caldo que los huevos, como dicen por ahí. Entonces termina siendo que terminamos pagando más de lo que vamos a ganarnos y sí generamos un problema social grave. ¿Qué es lo que proponemos? Hombre, pues no podemos bajar los sueldos, no podemos votar a todo el mundo, no se puede modificar el Estado, no es un tema legal que se le dé al presidente y no sabemos si se le vaya a dar o no. Lo único que se puede hacer es congelar los salarios durante 10 años. Eso sí nos va a permitir un ahorro importante de cerca de 15 billones y eso es la propuesta que está en la reforma social sostenible, que es congelar durante 10 años los salarios de todo el Estado. Todo el Estado incluye médicos, enfermeras, profesores y entonces cuando pasa eso empieza todo el mundo, no, pero venga, pero es que yo me gano muy poquito, yo soy enfermera y me gano muy poquito en el hospital y yo sí necesito que me aumenten el sueldo. Entonces, ¿y por qué les cuento esto? Porque es que a veces no entendemos la magnitud de la situación en la que estamos, porque cuando uno mueve acá, desarregla acá, mueve acá, desarregla aquí y estamos en ese tramo. Entonces lo que hemos propuesto es que el congelamiento sea para los salarios altos, porque por supuesto
una persona que se gana un salario mínimo en el Estado, pues congelarle durante 10 años el salario, pues es algo absolutamente injusto, ¿sí? No es justo con esa persona, así sea que sea un empleado estatal. Entonces lo que hemos hecho es, hombre, no, a los altos, ¿sí? Congéleselo a los altos, después de una base, digamos, mínima, para que no afectemos tampoco a todo el mundo. Cosa aparentemente cogería ritmo. Viene la marcha del 28, ahí ya no hay COVID, todo el mundo puede salir a molestar, etcétera, etcétera, viene programada. Ya no hay picos. Si no se da la reforma, ¿ustedes estarían dispuestos a promover una asamblea constituyente para darle de una vez el vuelco a esto y poder reducir el Congreso, desaparecer las contralorías regionales, acabar con todas las consejerías, de pronto con algunos ministerios, etcétera, etcétera? ¿Estarían dispuestos a pegarse una jugada mucho más arriesgada, pero a la vez de pronto la única opción para sobrevivir? Varias cosas. Yo personalmente, lo primero es que creo que es irresponsable convocar marchas en medio de un pico de pandemia. Estamos en un pico, la mayoría de las ciudades capitales están a reventar las UCIs y pues las marchas son en las ciudades capitales. Entonces será su responsabilidad de los que salgan a marchar y de los que los convoquen la situación que se pueda presentar el COVID y tendrán que asumir esa responsabilidad porque estamos en un pico. Lo segundo es que yo no creo que estemos en un momento en el país para convocar una constituyente. Uno tiene que pues, ser responsable. Entonces uno dice, no, pues para salvarme el pellejo hagámosle. Pero al final, pues lo que termina ocurriendo es que el país no está para eso. El país necesita empleo, el país necesita generar ingresos, el país necesita que más personas jóvenes puedan trabajar, más mujeres mayores de 40 años puedan trabajar, que está incluido en la reforma, la generación de empleo para esta población, para la población en situación de discapacidad, que lo que se busca es que se le pague a las prestaciones sociales y todo lo que tiene que ver con temas sociales a las empresas que contraten a estas personas durante un tiempo para que los contraten. Y en ese sentido, pues es muy, muy, muy importante decirle a la gente que, pues, perdón, directora, ya me conecto, estoy terminando una entrevista y ya me conecto. Qué pena, es que tenemos una reunión de bancada y yo soy compromisaria de la reforma, entonces están esperándome. Pero les acabo lo que está diciendo. Entonces, también tenemos que ser responsables con lo que proponemos y yo no creo que sea un momento en el país para eso. La gente necesita empleo, ingresos y necesitamos salir del COVID y eso es y debe ser la prioridad. Bueno, aun ya cuando uno pensaría que esto es para salvarse el pellejo uno. Sí, no, ya para terminar, el gobierno está ofreciendo una serie de subsidios. Con esos subsidios lo que no hace, o sea, mejor lo que haría no sería llevar a la gente a la informalidad, porque entonces yo digo, no me contraten formalmente porque entonces me quita el CISBEN, no me contraten formalmente porque entonces me quitan familias en acción, jóvenes en acción, etcétera, etcétera. ¿Qué tan peligroso es eso de subsidiar y subsidiar y subsidiar? Mire, eso es una pregunta que se hace mucha gente y mucha gente nos dice, pero ¿para qué tantos subsidios? ¿Eso para qué? Yo creo que hay que mantener un equilibrio. Hay personas que necesitan definitivamente el subsidio. Por ejemplo, las mujeres que son cuidadoras de niños o de jóvenes o de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, los adultos mayores. Ellos siempre lo van a necesitar porque es difícil para ellos emplearse. Entonces, los subsidios se necesitan para ciertas poblaciones. ¿Sí? En este momento lo necesita mucha gente por la pandemia, pero a medida que vayamos ampliando la capacidad de generar empleo, de ingresos, que se vaya estabilizando la crisis, pues lo que vamos a terminar teniendo es que esos subsidios se tienen que ya sea o reducir o ir migrando a la población que lo necesite. Entonces yo creo que es peligroso en el entendido de que se vuelva un tema que no le llegue a la población que realmente lo necesita, pero quien lo necesita, pues es importante.
¿Esa declaración de renta serviría para depurar esos subsidios? ¿Serviría para descubrir a aquellos que de pronto están recibiendo subsidios sin merecerlos? Claramente, claramente. ¿Podría ser esa una de las razones para que la gente se esté oponiendo? No lo sé, pero hoy de 3 larguitos millones de familias que reciben, por ejemplo, ingreso solidario, hay un porcentaje, no muy alto, debe ser menos del 1%, que no lo necesitan, ¿sí? Y en ese sentido, pues necesitamos obviamente depurar nuestros listados. A medida que vaya generándose formalidad, generándose empleo, pues se van modificando los listados y se va incluyendo algunas personas que se necesitan. Entonces, no sé si esa sea una razón, pero lo que sí pasa es que hay algunos que no lo necesitan y están ahí. Perfecto. Sabemos que la están llamando ahí. Entonces, me gustaría, ya digamos que nos dijo usted el preámbulo. Vamos a pegar en nuestras páginas el enlace donde la gente podrá acceder a las 110 páginas y estaremos recibiendo las opiniones de la gente frente a eso. Suponemos que habrá una conciliación primera, una mesa de conciliación. ¿Para cuándo se espera esa conciliación? ¿Y quiénes son los más difíciles de manejar en esa conciliación, en esas dos comisiones que van a estar citadas ahí? Bueno, no, los acuerdos deben ser de las comisiones económicas, porque ellos son quienes hacen ponencia. Entonces, digamos, inicialmente tiene que estar en la comisión económica. En algunos partidos, como por ejemplo en el mío, se nombraron los voceros que no están en comisiones económicas. Yo no estoy en comisión económica, yo estoy en la comisión social, que es la comisión séptima, razón por la cual soy compromisaria del partido, porque como esto es un tema social, por esa razón es que yo estoy como compromisaria, aun cuando no estoy en las comisiones económicas. Pero ya arrancando el debate, pues serán las comisiones económicas las que arrancan a proponer cuál debe ser, digamos, el consenso. Y después, obviamente, llegarán a las plenarias y pues ahí se acaba de armar, pues, el texto definitivo. ¿Quiénes son los más difíciles? No, yo no podría decirlo, no conozco a profundidad, pero sí lo que sí sé es que mis compañeros pues estarán buscando, los del partido y los de los demás partidos del gobierno, como la U, conservadores, Cambio, los liberales, estarán buscando qué es lo mejor para el país y esperamos que sin apasionamientos políticos y sin jugadas políticas estudien esta reforma que se necesita para los temas sociales del país. Bueno, las decisiones las van a tomar el Congreso o los jefes políticos, porque hoy estaba Gaviria con el presidente Duque, pues me imagino que tratando de acomodar a Simón y todo el asunto, pero pues independiente de eso, bueno, a ver si los que van a manejar eso van a ser Vargas Lleras, Gaviria y los jefes políticos que tradicionalmente hablan a la sombra, pero que finalmente son los que como que llegan a los acuerdos. Yo no podría responder eso, yo solo puedo hablar a nombre de mi partido y en mi partido nosotros todas las decisiones las tomamos en consenso y conciliadas. Nosotros no tenemos un jefe que nos obligue o un jefe que nos regañe o nos diga hay que hacer esto, es un jefe que nos dice oiga, me preocupa esto, ¿qué piensan ustedes? Nosotros hacemos reuniones sobre este tema casi 3 o 4 veces a la semana, tanto los compromisarios que somos 5 como la bancada completa. Entonces, al menos en mi bancada será un consenso y por esa razón hemos hecho propuestas en consenso. La bancada dice esto, la bancada pide esto, la bancada opina esto. En los demás partidos no sé cómo vaya a ser porque pues sería un irrespeto de mi parte decir quién manda en cada partido, pero espero que sean los congresistas los que puedan tomar la decisión informada sobre qué se necesita. El jefe político del Centro Democrático es el doctor Álvaro Uribe Vélez y ha estado criticando duramente algunas propuestas en esta reforma. ¿Están teniendo en cuenta las opiniones del expresidente Uribe? Las opiniones del presidente Uribe, siendo una persona tan sabia que fue 8 años presidente, pues para nosotros es supremamente importante, eso no tiene ningún desconocimiento. El presidente no ha hecho unas críticas fuertes, en realidad lo que ha hecho es unas propuestas fuertes, como por ejemplo que en común acuerdo con su bancada, donde nos escucharon a todos, pues hicimos unas propuestas como por ejemplo que no se le quite la exención al sector agropecuario, pero no es una crítica fuerte, no es una propuesta fuerte, porque pues, da una plata importante obviamente a la cuenta, pero que pues es un acuerdo con todos sus congresistas y yo creo que de las cosas que yo más resalto y que tal vez la gente no lo ve así, es que el presidente Uribe no es una persona que imponga nada.
Él todo lo dice es un consenso, siempre busca los consensos, siempre nos da la opinión. A mí, por ejemplo, me escucha la opinión, aun cuando yo no estoy en las económicas, porque él entiende que todos tenemos una visión y una percepción diferente de las cosas. Entonces, por lo menos en mi partido, todo es conciliado y seguramente quienes guiarán el debate una vez arranque en el Congreso serán los de las comisiones económicas, que no tengo duda de eso. Perfecto, entonces estaremos pendientes, esperamos que nos atienda en unos días para contarnos cómo va avanzando el tema. Sabemos que es muy harto, pero pues a la vez, precisamente por lo harto es que a veces se suceden cosas bajo la mesa. Le agradecemos que nos haya atendido y además pues que haya estado dispuesta a defender algo que a luces de hoy en las redes sociales sería indefendible y según lo que dicen las redes sociales no podría avanzar. Nos gusta que tenga una posición fuerte porque más adelante esperamos no sentarnos solamente ya con usted, sino tener dos panelistas para plantear en directo lo que está sucediendo y poder seguir develando la verdad de lo que es esta reforma. A mí me eligieron para representarlos, pero sobre todo para ser responsable con mi departamento y mi país, independientemente de que eso políticamente no sea lo apropiado, como está pasando en este caso, y más que políticamente, electoralmente de pronto. Esa es mi responsabilidad y la cumpliré al pie de la letra hasta el último momento, porque es mi responsabilidad. Así que siempre le doy la cara a las cosas, siempre les digo el debate con respeto, con argumentos, con propuestas, bien recibido, no les hago ataques, no me dejo provocar, porque estoy absolutamente convencida que nuestro país necesita ingreso solidario, necesita familias en acción, necesita jóvenes en acción, necesita Colombia Mayor, necesita el PAEF, necesita universidad gratis para los estratos 1, 2 y 3 y también necesita generar empleo a través de que el gobierno le pague las prestaciones sociales a quienes empleen a jóvenes menores de 28 años, a mujeres mayores de 40 años y a quienes tienen una persona en situación de discapacidad. Creo que eso se necesita y por esa razón defiendo esto. ¿Que hay que hacerle cambios? Muchos. ¿Que se los vamos a hacer? Sí. Pero es necesario de todas las luces este tema social en nuestro país. Perfecto, esperemos que quede bien motivada la reforma, que quede bien bonita, bien trasquiladita y pues podernos entonces con usted a la amable audiencia, muchas gracias. Estuvimos hora y 15 minutos aquí conversando delicioso, pero es que definitivamente este tema es un tema de muchísima importancia. Le dejo los micrófonos, doctora Jennifer Arias. A todos, a ti Miguel y a todos los oyentes, muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan están en mis redes sociales o si quieren algo más de información pues pueden escribir, con mucho gusto les contestaremos y decirles que trabajamos por hacer de nuestro departamento, de nuestro país, un mejor país, un mejor departamento con dificultades, pero siempre pensando con amor y mucha responsabilidad en nuestro país. Bendiciones y muchas gracias. Ay, no se les olvide usar el tapabocas, todavía está el virus por ahí y ojalá no salgan a esos paros que puede ser grave para su salud. Dios los bendiga.